gracias por la invitación y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Hace un rato conversábamos de la primera feria de la transparencia que se hizo en el país para los contratistas, que se hizo por allá en el año 2004 en Medellín. Y es una maravilla, alcalde, que usted haya decidido seguir con esta tradición que yo creo que es muy importante. Bueno, el alcalde empezó hablando de la democracia y yo creo que el tema nos tenemos que preguntar por qué estamos hablando continuamente de transparencia y la vinculamos con democracia. Y yo creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer más en una feria como esta. Y yo creo que es una pregunta que tiene todo el sentido. Nosotros siempre se ha hablado de transparencia. La historia habla de temas de transparencia desde que existe la historia escrita. Sin embargo, a partir de la consolidación de la democracia en el mundo, la gente empezó a hablar muchísimo más de transparencia justamente porque se trata del gobierno de la gente. Entonces, ¿cómo hace la gente para participar en el gobierno si no tiene acceso a la información de cómo se gobierna, de cómo se toman las decisiones, de qué pasa con la toma de decisiones? Entonces, esa pregunta que nos hacemos por la transparencia está atada a la pregunta que nos hacemos por la democracia y a tener la democracia en el centro de nuestra vida pública. Los estados, a partir del siglo, siempre los estados se han apoyado en el sector privado, pero a partir de la consolidación del Estado-Nación y a partir del proceso de urbanización, los estados dicen, si yo no me apoyo en el sector privado, yo no logro entregarle bienes y servicios públicos a toda la ciudadanía. Y empiezan los estados a apoyarse mucho más en el sector privado para esa entrega de bienes, obras y servicios. Y eso hace de paso que los mercados se vuelvan más competitivos. Y a medida que los estados crecen en proveer algunos servicios, pensemos en el acueducto y en el alcantarillado, por ejemplo, empieza a generar competencias para la construcción justamente de esos acueductos y esos alcantarillados. Habilidades y competencias en las personas para poder desarrollar esos bienes y servicios. Y adicionalmente el crecimiento de la sociedad civil hace que la pregunta por la transparencia esté en el centro del debate. Y en la historia política empieza el auge de la democracia participativa, lo que crece naturalmente, hace crecer la pregunta sobre la democracia participativa / transparencia. ¿Cómo participo yo en la vida democrática si no tengo acceso a la información? Si no hay transparencia sobre cómo se toman las decisiones, cuáles son los ingresos de las ciudades, de los departamentos, de las provincias, de los países, de las empresas y cómo se toman decisiones de gasto. ¿En qué se toman decisiones? ¿Por qué resuelvo que el orden de prioridades es este y no el otro? ¿Por qué ubico primero los temas del acueducto a los temas de las vías? ¿O por qué lo hago en temas de comunicaciones y no lo hago en otros campos? Y con esta cosa que hemos llamado la cuarta generación industrial, empezamos a decir, esa información que está ahí está en tiempo real. La podemos consultar en tiempo real. El avance tecnológico nos modifica la pregunta que nos estamos haciendo por la transparencia. Y adicionalmente empezamos a hablar de la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento, a partir de todo esto de lo que hemos estado hablando, el conocimiento vale mucho más. Y el conocimiento, si aprovechamos y si realmente hay transparencia, el conocimiento está disponible para todos. Entonces empieza una cosa, empieza a alimentar a la otra. Y en la sociedad del conocimiento no estamos hablando del conocimiento porque, en términos cartageneros, sino estamos hablando del conocimiento como una clave para que tengamos un desarrollo social, cultural y económico. Y adicionalmente para que la gente tenga ventajas competitivas, para que entienda para qué es buena, en qué se puede desarrollar, dónde puede aprovechar sus habilidades para ofrecer bienes y servicios y adicionalmente para innovar. ¿Y por qué hablamos de transparencia en el sistema de compra y contratación pública?
porque es mucha plata, sin lugar a dudas. Hablamos más de transparencia en el sistema de compra y contratación pública en el caso colombiano de lo que hablamos de transparencia en la regulación o de transparencia en el proceso legislativo. Si nosotros miramos lo que dicen los periódicos, lo que dicen las organizaciones, le dedicamos más tiempo a esto. ¿Y por qué? Yo creo que es muy claro. Porque aquí hay mucha plata. Porque además es la forma como le entregamos los bienes y servicios a los ciudadanos. El alcalde da un discurso cuando es un candidato a la alcaldía, pero después, ¿cómo le entrega los bienes y servicios a los ciudadanos? A través del sistema de compra y contratación pública. Así es que le entrega los bienes y servicios a los ciudadanos. Pero además es la forma como ejecuta el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión de la alcaldía. Y es la forma como una entidad, pensemos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cumple su misión. Es la forma como puede cumplir su misión. Eso hace que nuestra pregunta sea una pregunta compleja, porque el proceso de contratación es un proceso complejo, pero el proceso de contratación de cuando compramos los zapatos es complejo. De cuando nosotros tomamos decisiones de nuestro propio gasto, son procesos complejos. Claro, cuando posiblemente compramos algo en la esquina no es tan complejo, pero cuando compramos algo que nos vale y además nos vale y el gasto público se hace por cuenta de los demás, hay alguien tomando las decisiones en nombre de ese demos, de esa cantidad de contribuyentes. Entonces es un proceso complejo y sobresimplificar los procesos nunca nos lleva a buen término, ¿no? Es un proceso complejo y entonces estamos hablando de hacer transparente un proceso complejo. Un proceso complejo en donde tenemos una etapa de planeación que requiere hacer transparencia en una cantidad de decisiones públicas. Decisiones públicas que tienen un contenido político importante. Ese contenido político hace que el orden de mi prioridad sea gastar plata más en acueductos y menos en vías, por poner un ejemplo. O más en fortalecer el sistema de transporte y un poco menos en el alcantarillado. Ahí hay una decisión política de esa persona que nombramos, que elegimos entre todos los ciudadanos gobernantes de un país. Esa es una decisión política, pero de ahí para abajo hay decisiones que son técnicas. Son decisiones que son técnicas y que tienen que estar a disposición del público. Y tienen que estar a disposición del público no solamente porque el gasto lo estamos haciendo en nombre del público, sino por otras razones que ahorita vamos a mirar. Insisto en esto, no me voy a detener porque es un proceso complejo y sobresimplificarlo no nos lleva a mejorar los resultados. Tenemos que entender la complejidad. Las cosas pueden salir mal en los procesos de contratación por muchísimas razones, entre otras por estupidez, por franca estupidez, por carreras, por darle gusto al jefe cuando uno dice, es que 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Hay cosas que requieren tiempo. Se necesita el tiempo para hacerlas. Pero también podemos tener errores de planeación por afanes, por falta de experiencia, por estupidez, por hacer trampas, por una cantidad de razones pero podemos cometer un montón de errores. En la planeación podemos resolver que este problema público lo solucionamos con unas cámaras y resulta que no solucionamos el problema con esas cámaras. O este problema público lo solucionamos con unas campañas de comunicación y no lo solucionamos con unas campañas de comunicación. Entonces, cuando nosotros estudiamos el problema y definimos la necesidad, ahí podemos cometer errores de buena fe y también de trampa. Podemos cometer errores en la estimación de los valores. Podemos mirar el mercado de forma incompleta, no entender que hay una oferta enfrente de pymes, de MIPYMES, de juntas de acción comunal y pensar que tenemos que entrar al mercado más grande o al revés. Resolvemos que la pyme o que una junta de acción comunal puede solucionar el problema y resulta que no tiene la capacidad y le generamos un problema. En la selección, y desafortunadamente muchas veces estamos pensando que todos los problemas están en la selección. Es que ahí hicieron mal la evaluación. No, generalmente si la planeación nos quedó mal, es posible que la selección no nos quede tampoco muy bien. Muchas veces la información es asimétrica.
No le damos la misma información a todos los participantes. Modificamos las condiciones en la mitad del camino. Entonces estábamos pensando comprar las cámaras y acabamos comprando otra cosa. Entonces obviamente todo lo que hicimos de estudiar el mercado ya no nos sirve. Y ahí hay problemas serios. Hay dificultades en la ejecución por demoras, por problemas en la supervisión, por retraso en el pago, porque generalmente el que está proveyendo el bien el servicio, si una junta de acción comunal va a trabajar en una prestación de un servicio y no le pagan, pues no le puede pagar a la gente que está trabajando. Y eso genera naturalmente problemas. Cuando los contratos tienen que ser liquidados, podemos cometer muchísimos errores cuando no hacemos ese balance que se requiere en la liquidación. Perdón que vaya tan rápido, pero sé que me toca hacerlo así, ¿no? ¿Cómo la transparencia ayuda a esto? Porque la gente dice, bueno, muy bien, pero es que toda la información está en el SECOP. Colombia tiene un montón de información disponible, la gente tiene información disponible y sigue habiendo un montón de problemas. Sí. Uno puede comer bien, hacer ejercicio, pero también se enferma. Hay cosas horribles que pasan, sin lugar a dudas, pero resulta que el hacer ejercicio y el comer bien nos ayuda. La transparencia también nos puede ayudar a que esto mejore. ¿Y cómo la transparencia nos puede ayudar a que ayuda a evitar que las cosas salgan mal? ¿Cómo nos ayuda a prevenir este tipo de problemas? Excúsenme esta caricatura que la tomé de un libro que se llama Implementación y es una caricatura de este señor Goldberg. La angustia que yo tengo es que cuando empezamos a tratar de solucionar las cosas por pedazos, terminamos haciendo una cosa de este estilo, ¿no? Entonces, es que yo soluciono este problema aquí, pero tengo que salir corriendo a solucionarlo allá y así nadie puede venderle nada al Estado y así ninguna organización estatal puede comprar algo. Lo que hacemos es hacer un galimatías, una cosa imposible de manejar. Y resulta que si lo que nosotros hacemos es insistir en que este es un proceso complejo, es un proceso que requiere técnica, es un proceso que requiere transparencia, evitamos esto. Si pensamos que todos podemos hacer algo de un poquito y un poco desorganizado, acabamos generando un galimatías y no ganamos. Y el proceso puede estar a disposición de la comunidad, pero nadie lo entiende. Y además estamos seguros que el resultado no va a ser el mejor de todos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, porque así no nos sirve la transparencia. La transparencia nos sirve si logramos, excúsenme y me devuelvo, si logramos que todos estos pasos, no la logré, que todos estos pasos estén a disposición del público. Si logramos que estos pasos tengan una conversación con la opinión pública, que cuando nosotros identificamos esa necesidad, hicimos un análisis inicial del mercado, después nos aproximamos a la gente que son quienes pueden proveer esos bienes y servicios, les decimos, aquí está la información, hagan comentarios, ¿qué más tienen que decirnos? Si definimos unas especificaciones y hay una conversación reglada y transparente con el mercado, si tenemos interacción constantemente para saber qué es lo que ocurre, si oímos al otro, si le contamos esa información, ahí tenemos resultados. Si nosotros hacemos eso bien en la planeación, la selección es facilísima, porque es aplicar la lógica que usamos en esta planeación. Y después en la ejecución tenemos que poner muchísima atención. A veces la gente piensa que la transparencia es igual a la anticorrupción y eso no es igual. Por eso existen palabras distintas. Y yo creo que es muy importante que insistamos en que esas son palabras con significados distintos. Que la información conduzca a la transparencia y que la transparencia sea un medio para evitar la corrupción es otra cosa. Pero muchas veces toda la información está disponible y hay hechos de corrupción. Y lo que ocurre, y ahí volvamos a la reflexión de la democracia,
es que un gobernante, para mantener su legitimidad y para construir confianza, requiere entregar bienes, obras y servicios de forma oportuna. Porque la gente eso es lo que está esperando, que la ciudad funcione, que el departamento funcione, que la nación funcione. Y para eso tiene que entregar bienes y servicios de forma oportuna. Pero además tiene que generar confianza. Y la información puede llegar a generar confianza si la información es organizada. Si la información coincide con lo que la gente está recibiendo. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de presentar información oportuna, ordenada, entendible, en formato de datos abiertos para que la gente la pueda manejar. Yo soy vieja. Hablaban de cuántos años de experiencia tengo. Ven en las canas. A mí me tocó, y a Felipe también, consultar contratos en el diario oficial. Buscar en el diario oficial, no, es que no, este es un contrato que firmó fue el municipio de Cartagena, vaya a buscar la Gaceta. A ver dónde está la Gaceta, no está en ninguna biblioteca, hay que ir entonces a la alcaldía, consúltelo, los documentos llenos de polvo. Claro, había un esfuerzo para la transparencia, pero esa información no estaba ordenada ni era accesible al público en general. Pero tener esa información no es suficiente. Si quien ejecuta recursos públicos no hace un esfuerzo para que la gente consulte esa información, haga seguimiento de esa información pública, no logramos muchísimo. Nos quedamos en el diario oficial, con dermatitis de mover esos libros grandototes y pasar unas páginas, y había páginas que se perdían y olía, sí señora, bueno. Pero además esa información nos debería servir para aprender, utilizar esa información para mejorar nuestros propios procesos, para saber qué nos salió mal, porque muchas veces nos salen las cosas regular, no nos salen como quisiéramos, para mejorar nuestros procesos, pero también para rendir cuentas. También para rendir cuentas, para decir, a mí me dieron este presupuesto, me lo gasté así y entregué esto. ¿Y para qué nos sirve? En temas de anticorrupción, porque eso es en temas de transparencia, pero ahí no garantizamos que no haya una decisión inadecuada o que no haya un favorecimiento. Ahí lo que podemos con esta información es poner muchos ojos, prevenir soborno, tráfico de influencias, colusión, extorsiones, ese tipo de cosas, pero también ofrecerle a los organismos de control información en tiempo real para que hagan su función, de investigar y sancionar cualquiera de esas conductas. Y es importante que pensemos que esa información, y aquí ya no lo puse en términos de las etapas del proceso, sino hay información que tenemos antes de celebrar el contrato. Y muchas de los errores que nosotros podemos cometer en la planeación del contrato, si estamos en disposición de entender que somos seres humanos y cometemos errores, si estamos en disposición de conversar entre nosotros a ver cuál es la equivocación, la podemos corregir, si la información está disponible al público. Lo mismo ocurre en la competencia y lo mismo ocurre en la ejecución del contrato. Muchísimas gracias.